España registra un descenso de muertos diarios con 288 en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas España ha registrado 288 fallecidos con coronavirus, 90 menos que el día anterior, mientras que el número total de muertos por el COVID-19 asciende a 23.190. Los nuevos contagios, estos se sitúan en 1.729 si solo se cuentan los positivos por test PCR, lo que supone un incremento del 1,3% con respecto al día anterior. En cuanto a la cifra de positivos de test de anticuerpos realizados a la población, no ha sido proporcionada este domingo por el Ministerio de Sanidad, ya que, como ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se va a centrar la atención en los resultados de PCR para no distraerla con otros datos de difícil interpretación. No obstante, ha asegurado que la información de test anticuerpos va a estar disponible con una periodicidad determinada, así como el estudio completo de seroprevalencia que expondrá una interpretación más correcta de la evolución de la epidemia. En cuanto a la cifra de fallecidos, la más baja desde el 20 de marzo, Simón ha señalado que indica una evolución favorable de la curva. Además, aunque ha afirmado que aprueba medidas del gobierno como la salida de los niños menores de 14 años a partir de este domingo, ha instado también a la ciudadanía a ser responsable y no dar pasos atrás, ya que sería realmente grave para el sistema sanitario y la moral de la población. El total de positivos de pruebas PCR desde que se desató la pandemia es ya de 207.634 y España sigue siendo, por tanto, el segundo país con más casos de coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos. España cumple, así, 43 días de confinamiento avanzando hacia el aplanamiento definitivo de la curva, una vez superado el pico máximo de contagios del COVID-19. Bueno, como ven, vamos dando pasos en la evolución de esta epidemia, vamos pasando fases y eso también se nota en la forma en la que vamos tratando de comunicar los datos, vamos tratando de comunicar las acciones que se están realizando para tratar entre todos de controlarla. Hoy es el último día de la última extensión del periodo de alarma. A partir de mañana se inicia un nuevo periodo en el que el objetivo ya no es, como eran los anteriores, conseguir llegar a esa cima de la curva y doblegarla posteriormente y empezar la fase descendente, porque ya sabemos que eso lo estamos consiguiendo y que estamos ya muy avanzados. Ahora consiste en consolidarlo y empezar a pensar sobre todo en cómo vamos a ir progresivamente de forma segura y con criterios lógicos que nos puedan ir marcando claramente cómo hacerlo, pasando a una fase de, apertura de las medidas de restricción de la libertad o de restricción de la movilidad que han estado impuestas para garantizar que esta epidemia se podía controlar. Los datos de hoy, la verdad es que muestran esa tendencia clara descendente. Es cierto que, como siempre, en fin de semana hay que valorarlos con un poco de cuidado, pero la magnitud del descenso es importante. Hoy se han detectado 1.729 nuevos casos. Hemos bajado claramente del 1% de incremento diario, estamos en el 0,8% y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas. Además, si ayer hablábamos del tercer día a lo largo de esta última semana en la que detectábamos o se notificaban por parte de las comunidades autónomas menos de 400 fallecidos, hoy tenemos 288. Por primera vez desde hace mucho tiempo estamos por debajo de los 300. Y siempre dentro de lo duro que es dar este dato, es una cifra que obviamente nos indica una dirección clara de favorable de la evolución de la epidemia. Esos 288 fallecidos implican un incremento de 1,3% respecto a los datos del día anterior. Estas tendencias se vienen observando ya desde hace varias semanas. Sabemos que además, por el esfuerzo que hemos hecho entre todos, se tienen que observar de una forma sostenida durante los próximos días, y sabemos que, habiendo pasado ya 15 días desde que entramos en este último periodo en el que empezamos de nuevo una cierta actividad laboral, aunque todavía hay unas grandes restricciones a la movilidad, sabemos que por ahora no se está observando ningún efecto negativo en las tendencias que hemos valorado. Obviamente tenemos que seguir con mucho cuidado, no podemos exponernos a dar un paso atrás, porque dar un paso atrás sería
realmente grave tanto para nuestro sistema sanitario como para la moral de toda la población. Y en ese sentido me gustaría pasar a unas reflexiones que tenemos que empezar a hacer desde ya y a discutir algunos de los aspectos que tenemos que empezar a conocer todos y a prepararnos todos desde ya para poder ir progresivamente teniendo primero esas medidas de alivio que se van poco a poco anunciando del confinamiento y de las restricciones a la población y posteriormente pasar a las fases de transición que nos tienen que llevar a la normalidad dentro del marco del coronavirus. No será una normalidad como la conocíamos hace un año, tendrá que ser una normalidad un poco diferente, una nueva normalidad en la que garanticemos que durante los próximos meses los riesgos de transmisión de la enfermedad y por lo tanto de nuevos brotes epidémicos los podemos, si no controlar del todo, es muy difícil, es un objetivo excesivamente ambicioso, sí por lo menos reducir lo suficiente para que no afecten de forma tan negativa como se han afectado hasta ahora. En ese sentido, esta mañana le hemos transmitido al presidente del Gobierno a través y al ministro de Sanidad, obviamente, un documento en el que le hacemos una propuesta de recomendaciones genéricas para iniciar, desde el punto de vista sanitario, para iniciar todo ese proceso de transición. En ese documento en el que recogemos la posición de muchísimos expertos consultados, algunos llevamos consultando con ellos desde el principio de la epidemia, otros se han ido incorporando para aspectos específicos, otros se han consultado de forma muy puntual para algunos otros puntos no específicamente relacionados con este documento, pero que han servido para nutrir lo que aparece en este documento. Pero hoy hemos conseguido prepararle este pequeño informe al presidente para que empiecen a plantearse las condiciones necesarias para poder iniciar esa fase de transición. En ese documento hablamos de 4 capacidades específicas que se tienen que reforzar a nivel nacional. Tenemos que garantizar que nuestro sistema asistencial es capaz de responder en caso de que vuelva a haber un brote epidémico en nuestro país, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, garantizando una disponibilidad de recursos suficiente. Tenemos que garantizar que tenemos los mecanismos adecuados para monitorizar toda la fase que viene de aquí en adelante y que requiere indicadores diferentes. Ayer ya lo introducíamos, pero va a requerir indicadores diferentes para valorar si estamos o no progresando correctamente. Ya no nos va a interesar tanto, aunque obviamente es uno de los indicadores principales, el número de casos, porque esperamos de aquí a muy poco tener muy pocos casos, pero en cambio nos interesará mucho si estamos siendo capaces de analizar todos los sospechosos con la oportunidad adecuada para ser capaces de tener una cierta fiabilidad de que somos capaces de detectar cualquier inicio de brote de forma muy precoz para poder ponerle coto, aislar a los casos infectados y poner en cuarentena a los contactos estrechos que pudieran en algún momento transmitir. Esa es la segunda capacidad. La tercera capacidad que tenemos que garantizar es que somos capaces precisamente de hacer ese diagnóstico. Tenemos que dotar a nuestro sistema en todos los niveles del mismo, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, de una capacidad de identificación, es decir, una capacidad de diagnóstico adecuada y sobre todo una capacidad de atraer y detectar correctamente a todos los casos sospechosos para poder hacerles ese diagnóstico. Esto requiere dotar fundamentalmente a nuestro sistema de atención primaria en prácticamente todas las comunidades, aunque muchas ya están trabajando duramente para cumplir con estas condiciones, dotarle de una capacidad de diagnóstico por pruebas que detecten el virus, porque lo que nos interesan son los casos que pudieran ser infecciosos y por lo tanto en estas circunstancias nos interesa detectar el virus o lo que llamamos antígeno más que las defensas. Y luego además tenemos que ser capaces de garantizar lo que ya la población está haciendo y está haciendo muy bien, pero tenemos que conseguir mantener la tensión. Son todas las medidas de protección colectiva que hacemos entre todos. Mantener el distanciamiento social, mantener las medidas de higiene adecuadas, la etiqueta respiratoria y algunas otras.
Estas capacidades se detallan hasta cierto punto opciones para permitir cumplirlas en todos los servicios sanitarios. Si todos los servicios sanitarios son capaces de demostrar que estas capacidades y estas condiciones se cumplen en sus territorios, estarán en una situación de partida que, si la situación epidemiológica lo permite, estarán en una situación, como decía, de partida para empezar la transición hacia otras fases y hacia esa nueva normalidad de la que estábamos hablando hace un momento. Todo este proceso se tendrá que guiar claramente por indicadores epidemiológicos, por indicadores de salud pública, siempre y cuando se cumplan esas capacidades que permitan responder en caso de que algo no vaya como esperamos. Y luego, además, tendremos que ser capaces de identificar las áreas geográficas a las que se podrán aplicar esa modificación de las restricciones. Obviamente, va a haber muchas medidas de alivio que se podrán aplicar a todo el territorio. Si no me equivoco, ayer el presidente indicó o anunció ya algunas que se van a aplicar en los próximos días, relacionadas con actividades a nivel individual o a nivel de convivientes de una misma unidad familiar o de un mismo domicilio, que pueden hacer alguna actividad fuera de él, siempre y cuando se consideren o se garanticen una serie de medidas de control de riesgos que se propondrán desde el Ministerio de Sanidad. Pues en la misma medida que hay algunas acciones que se pueden realizar a nivel nacional, habrá otras que, por la situación específica de algunas zonas geográficas concretas, se puedan aplicar en esas zonas, aunque en otras todavía no estén en esa fase. Otro de los retos que tenemos que hacer es precisamente ser capaces de definir las zonas geográficas de forma, primero, que cumplen criterios homogéneos tanto de capacidades como de situación epidemiológica, como de opción de controlar los riesgos de extensión en caso de que pase algo a otros territorios, y una vez que seamos capaces entre todos de identificar esas zonas correctamente en cada una de las comunidades autónomas, podremos también empezar a aplicar medidas específicas para cada una de ellas. Todo este proceso no se va a poder hacer si no contamos desde el primer momento, como ya estamos haciendo y trabajando duramente, para que haya una integración y una coordinación muy importante con todas las comunidades autónomas. Por la parte que nos toca a la unidad con la que yo trabajo, al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, nos coordinamos con todos los niveles técnicos de las diferentes comunidades autónomas y tratamos de desarrollar todas esas capacidades y todos esos indicadores que nos van a facilitar poder pasar a las nuevas fases. Obviamente, muchos de ellos requieren inversiones, muchos de ellos requieren reorganizaciones de servicios, algunos requieren incluso decisiones que pueden afectar a otras áreas del sistema sanitario. Por lo tanto, tienen que estar implicados también niveles muy superiores a los nuestros, el nivel político, los consejeros de sanidad, incluso, si me apuran, los presidentes de las comunidades autónomas tienen que estar muy implicados en todo el proceso de transición, porque las medidas sanitarias van a afectar mucho a nuestro sistema. No me cabe la menor duda de que cuando se acabe esta epidemia con la que estamos sufriendo todas estas medidas de restricción de la movilidad, cuando se acabe, no me cabe la menor duda de que habrá que replantearse aspectos importantes del funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Algunos relacionados con el área que a nosotros nos compete, otros con otras áreas, pero lo que sí que tengo seguridad es que durante todo este proceso no solo los aspectos sanitarios son importantes, sino que hay muchos otros sectores afectados y, por lo tanto, el nivel de participación y de decisión en la toma de decisiones y en el proceso, aunque estén guiadas por sanidad y salud pública, tienen que participar muchísimos otros sectores dentro de cada una de las comunidades autónomas y a nivel del Estado. Tenemos la esperanza, desde mi unidad, que hemos elaborado este informe, este documento que les comento, utilizando todos los inputs que hemos podido de la gran cantidad de expertos con los que trabajamos, tenemos la esperanza de que sea útil para este proceso de desescalado en los próximos días. Y sin más, secretario, si hay preguntas. Muy bien. Doctor Simón, sí, siempre hay preguntas. Hoy varias relacionadas con los test masivos, la propia situación
del día en el que nos encontramos, día en el que salen los niños a la calle, pero también de los escenarios anunciados ayer por el presidente. Por ejemplo, Cambio 16 pregunta: el presidente del Gobierno ha anunciado que permitirá pasear y hacer ejercicio el próximo 2 de mayo si la evolución es favorable. ¿Qué entienden los expertos como evolución favorable? ¿Qué cifras deben darse de contagios curados y fallecidos para llegar a ese caso? Bueno, si mantenemos la evolución que estamos observando en estos días, la evolución ya es favorable, con lo cual tenemos simplemente que cerciorarnos de que esa evolución se consolida, y la semana que viene yo entiendo que no habría ningún problema en que se aplicaran este tipo de medidas. Tengan en cuenta que hemos pasado por un proceso importante de aprendizaje. Tanto la población, como los sistemas sanitarios, como los profesionales, como toda la sociedad en su conjunto. Hemos pasado por un proceso de aprendizaje importante, en el que teníamos que primero entender por qué se proponían medidas importantes, tanto de higiene personal como de distanciamiento social, posteriormente de restricciones de la movilidad. Teníamos que entender el porqué, y teníamos que entender por qué, cuando las medidas de restricción de la movilidad empezaron a levantarse, era importante, muy importante, seguir manteniendo las otras, las de distanciamiento social, la de higiene, la de reducción de riesgos en nuestras relaciones personales. Una vez que entendemos que la población está en una situación adecuada y que se ha aprendido y que hemos incorporado a nuestra forma de actuar muchas de estas medidas, y viendo la evolución que ya es favorable, con una transmisibilidad baja, claramente por debajo de 1, con muchas comunidades autónomas con un número bruto de casos bajo, suficiente para hacer un control adecuado, con unas capacidades asistenciales ahora mismo ya fuera de peligro de saturación por el momento. Tenemos que tener cuidado con que no aparezcan nuevas olas. Estamos ahora mismo en una situación en la que actividades que no suponen riesgo ya somos capaces de ejercitarlas de forma adecuada sin que ese riesgo se incremente. El pasear una persona sola nunca ha supuesto un riesgo de transmisión. Sin embargo, pasear muchos miles de personas solas en un espacio pequeño acaba siendo una masificación. Y teníamos que tener claro que todos íbamos a entender correctamente estas nuevas reglas de comportamiento. Yo creo que estamos en la situación, la evolución epidemiológica, como ya les digo, es favorable, y por lo tanto yo aplaudo el que el Gobierno haya decidido dar estas medidas de alivio ya desde hoy con los niños, y la próxima semana con, entre otras cosas, por ejemplo, los paseos o el deporte individual. Antena 3 le pide si puede abundar más en las propuestas que recoge el documento para la desescalada, esa fase de transición. También pregunta si va a dotar a la atención primaria de test, una cuestión, esta que plantea Antena 3, sobre la cual también se preguntan otros medios en relación con la atención primaria. Por ejemplo, Redacción Médica dice: el Ministerio de Sanidad es optimista con que las comunidades tengan la agilidad suficiente como para reforzar las plantillas de atención primaria antes de acabar el mes de mayo. Bueno, ahora voy a dar más detalles, como pedía la primera pregunta, tampoco excesivos para no alargar esto demasiado, pero sí que voy a dar algunos detalles interesantes. Pero voy a contestar primero a la última pregunta. Hay muchas comunidades autónomas, no todas, que ya están haciendo un trabajo enorme con atención primaria. De hecho, hay varias comunidades autónomas en las que toda la respuesta a la epidemia se ha basado, obviamente, en los hospitales, pero fundamentalmente en las capacidades de atención primaria para descargarles y identificar y seguir a los casos. Es cierto que atención primaria hasta ahora no tiene capacidad de toma de muestras para hacer PCRs y hacer los diagnósticos directamente desde allí. Pero sí que es cierto que dotarlas de esa capacidad, sabiendo otro tipo de análisis que sí que se pueden hacer en estos servicios, no debería ser un problema mayor. Algunas comunidades ya están trabajando en desarrollar estas capacidades de diagnóstico. Tenemos constancia al menos de 4 o 5 que están ya prácticamente ultimando todos los procesos logísticos, porque son fundamentalmente aspectos logísticos que se requieren para realizar las pruebas y obtener el resultado. Uno de los indicadores o uno de los detalles del documento que pedimos tener en 24 o 48 horas máximo, partiendo desde atención primaria.
Si se puede establecer todo este mecanismo logístico que relaciona básicamente atención primaria con laboratorios y con salud pública, yo creo que en muy breve plazo prácticamente todas las comunidades tendrán la capacidad diagnóstica adecuada. La coordinación con la atención primaria se está desarrollando de forma muy rápida. El punto no es solo la atención primaria, el punto es que se tienen que establecer mecanismos de trabajo en atención primaria para asumir todo ese volumen de casos que van a tener que asumir a partir de ahora y de trabajo, pero también se tienen que establecer los mecanismos de coordinación con salud pública para garantizar sistemas de información adecuados, eficientes y sobre todo oportunos, muy rápidos, muy precoces, y además garantizar el seguimiento tanto de los casos y su aislamiento adecuado, como de los contactos estrechos y su seguimiento prospectivo activo adecuado. Todos esos mecanismos a nivel de atención primaria se tienen que conseguir. ¿Cómo se pueden conseguir estos mecanismos de vigilancia? Obviamente se requiere un esfuerzo importante en esos mecanismos de coordinación, establecerlos bien, y trabajos en sistemas informáticos que permitan la transmisión automatizada de muchos de estos procesos. En muchas comunidades existen. Quizás hay que hacer pequeñas modificaciones, quizás hay que hacer adaptaciones de quién recibe y cómo la información, pero muchas comunidades autónomas existen. Es cierto que algunas otras van a tener que hacer un esfuerzo importante para desarrollarlos. De todas formas, la gran parte de nuestro territorio puede desarrollar esas capacidades en un plazo relativamente breve. En atención primaria, además, se deben garantizar las capacidades o que las estructuras se adaptan para reducir riesgos de transmisión en los centros de salud. Hay diversas opciones que se proponen en el documento. Esto se puede conseguir mediante centros específicos en diferentes zonas de las ciudades o en diferentes zonas rurales, donde se atiendan específicamente los pacientes con sintomatología respiratoria sospechosa de enfermedad por coronavirus, de COVID. Otra opción es establecer dentro de los centros de salud circuitos específicos, es decir, separar zonas en las que van los pacientes con sintomatología respiratoria infecciosa y por lo tanto susceptibles de tener infección por el coronavirus, y el resto de los pacientes reduciendo los riesgos de transmisión entre ellos. Hay varias opciones que se proponen en el documento en este sentido. Obviamente, otro de los aspectos fundamentales es garantizar que el personal sanitario tiene acceso suficiente a los EPIs. En los hospitales, con todo el esfuerzo que se ha estado haciendo, se ha ido solventando este problema progresivamente, pero también en los hospitales tienen que tener no solo la garantía de que día a día van a recibirlo, sino de que hay un stock suficiente para responder en caso de brote epidémico. Todo esto se tiene que ir consiguiendo en los próximos días y no me cabe la menor duda de que todas las comunidades autónomas van a hacer un esfuerzo para que sus servicios sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalarios, tengan esas capacidades. Hay más opciones y más acciones que se tienen que realizar. Se tienen que valorar la opción o no de si no se puede establecer circuitos suficientemente separados. Una opción, y no tiene por qué ser siempre aplicada, es el cribado de pacientes a la entrada. Otra opción tiene que ser que las consultas, tanto en primaria como en hospitalario, que no requieran una visita presencial, se puedan hacer con el modelo de teleasistencia, que en muchos casos ya existe y se ha desarrollado mucho más con esta enfermedad. Tenemos que tener claro, además, que los profesionales sanitarios llevan un periodo de estrés, de presión, tanto física como psicológica, muy importante. Tenemos que garantizar que se les da el apoyo suficiente para que puedan seguir realizando una actividad con un alto nivel de exigencia, que ya se les está dando, pero tenemos que reforzarla. Además, tenemos que reforzar la capacidad de detección de profesionales sanitarios que puedan ser riesgo para los pacientes, para poder separarlos del servicio asistencial lo antes posible y evitar posibles brotes intrahospitalarios, que al fin y al cabo es el objetivo, o dentro de los centros de salud. Esto requerirá en algunos colectivos concretos y en particular en los hospitales o en los centros de salud la posibilidad, porque son todo opciones que se tienen o sea, no es necesario que se apliquen todas, aunque sí una gran parte de ellas, pero está también la opción de hacer cribados en el personal sanitario para valorar a aquellos que se tienen que sacar rápidamente de los servicios asistenciales. Tenemos además la necesidad de trabajar mucho con los centros sociosanitarios.
Hay otras instituciones que tienen que colaborar y participar muy intensamente en esto. No es únicamente una actividad del Ministerio de Sanidad y ya se está haciendo todo este trabajo conjunto con ellos gracias a la disponibilidad de todos los profesionales a todos los niveles. Y en estos centros sociosanitarios obviamente tenemos que hacer dos cosas. La primera, identificar los centros donde se detectan, donde puede haber o donde hay casos de infección. Estos centros se tienen que tratar no solo a los individuos, a los residentes en estos centros sociosanitarios, sean del tipo que sean, sino también al centro como tal. Tenemos que conseguir centros que una vez tratados los pacientes dejen de ser un riesgo para los otros pacientes. Pero además tenemos que identificar a aquellos que no han estado expuestos al virus y protegerlos. Tenemos que conseguir protegerlos adecuadamente. Esto no implica tener que hacer pruebas constantemente. Hay metodologías que permiten hacer pruebas con un espaciado suficiente o incluso pruebas que no requieren un número excesivo de análisis de laboratorio que nos permiten identificar tanto aquellos que son positivos y que hay que tratar como los centros que son negativos y que hay que proteger. Además, tenemos que establecer esos mecanismos de transmisión de la información, de vigilancia epidemiológica, esos indicadores que ya se están elaborando en coordinación con todos los servicios de epidemiología y de vigilancia de las comunidades autónomas. Ya hay una propuesta muy sólida que probablemente se cerrará, esperamos que mañana, de los indicadores que nos interesan en las siguientes fases del proceso, que serán los indicadores que trataremos de ofrecer de alguna manera día a día o con la periodicidad que se considera adecuada para el tipo de indicadores que vamos a poder ofrecer, además de que demos o no el número de casos detectados, si los hay, que esperemos que pronto empecemos a tener un número realmente bajo de los mismos. Y luego además, como decíamos, tenemos que tener esa capacidad diagnóstica precoz, que garantice una logística, que con aspectos logísticos garanticen un resultado de laboratorio en 24 o 48 horas para permitir reaccionar rápido con aquellos que haya que reaccionar y permitir relajar las medidas de aislamiento para aquellos que sean negativos y no tengan por qué mantenerlas. Además, tendremos que trabajar, como decía, en esos colectivos específicos. Y luego tenemos que seguir manteniendo una tensión muy importante con las medidas colectivas. Yo creo que el Gobierno debe de hacer un esfuerzo importante por garantizar las campañas de información, comunicación y, ¿por qué no?, concienciación social que permitan asegurar que todos esos comportamientos que hemos ido incorporando a nuestra forma de interrelacionarnos se mantengan el tiempo suficiente para reducir los riesgos. Esos son los aspectos que se plantean en el documento. Es un documento breve, es un documento que trata de marcar las líneas fundamentales de actuación, pero en el que se especifican los otros documentos a los que tiene que ir asociados. Muchos de ellos son documentos que tienen que preparar los diferentes foros técnicos del Consejo Interterritorial. Otros documentos son documentos muy específicos relacionados con modelizaciones, estimaciones que se tienen que obtener a partir del trabajo de expertos específicos individuales. Y todos ellos en conjunto son lo que puede ofrecer salud pública o sanidad para el desarrollo de las nuevas fases de transición en la que, como digo, van a tener que participar muchos otros sectores. No sé si con eso respondo. Me he extendido a lo mejor un poco de más. Bueno, siempre son buenas las explicaciones, doctor. Y con salud y medios sanitarios le preguntan también para pedirle explicaciones por la presentación de los datos. Le formulo una pregunta de Consalud. ¿Por qué ya no se da una cifra total de positivos y solo se tiene en cuenta los PCRs? Es un poco lioso para la gente que les expliquemos que hay 223.000 contagiados ayer y hoy pasamos a 207.000. Algo sobre lo que ayer ya habló, si me permite, insisto, porque este asunto también lo formula sobre desaparición o aparición de nuevas tablas, Servimedia, Datadista. Por otro lado, apúntese esta otra pregunta, doctor. Nos sumamos, como ya preguntamos al ministro en directo hace unos días, a la pregunta sobre por qué no incluir a las farmacias en aliados en esta lucha y que se puedan hacer test rápidos en las oficinas de farmacia. Una pregunta a la que se suma, lógicamente, el medio especializado para las farmacias, IM Farmacias. Bien, la primera pregunta. Lo cierto es que yo creo que comprenderán que con todos los problemas de interpretación de la información que hemos tenido durante la última semana, hemos tratado de ir aclarando progresivamente los datos de la forma que hemos considerado que era más fácil para entenderlos
sobre todo para la población. Perdónenme los señores periodistas, pero yo cuando salgo a hablar aquí, aunque las preguntas me las hagan ustedes, yo trato de hablar a la población. Hemos tratado de ir aclarando toda esa información para que sea más fácilmente interpretable. Es verdad que no ha sido fácil, no ha sido un proceso fácil. No vamos a quitar las tablas de pruebas serológicas ni los totales. Lo que vamos a hacer es espaciar su periodicidad. El objetivo es básicamente que si lo que queremos es terminar de ver en estos próximos días, porque ya digo que próximamente tendremos que empezar a cambiar de indicadores de interés, si tenemos que terminar de ver la evolución de la epidemia, hemos pensado que era más interesante concentrar la atención en los datos que nos indican eso y no distraerla todos los días con otros datos que son de difícil interpretación. En todo caso, no se preocupen porque sí que está previsto mantener una información periódica de todos los datos de anticuerpos y del número de casos totales, como cuando tengamos los resultados del estudio de seroprevalencia, que es el estudio que nos va a dar la mejor información sobre los casos totales que ha podido haber en nuestro país. Cuando tengamos los resultados, se expondrán y se darán de forma lo más transparente posible, con la interpretación más correcta posible. Es decir, no hay ningún afán de modificar datos. Entiendo que en algunos momentos puede generar distorsiones en el tipo de información, en los mecanismos, digamos, rutinarios de transmisión de la información que tenemos, tanto ustedes como nosotros, pero consideramos que tenemos que dar el foco en los diferentes valores que interesa observar en cada uno de los momentos. Pero la información está ahí, la información va a estar disponible con una periodicidad determinada y seguiremos tratando dentro de nuestro equipo de discutir, como hacemos todos los días, la mayor calidad de información de la forma más asequible posible y más transparente, entendiendo que muchas veces la interpretación no es fácil y tenemos que tener también cuidado con eso. En cuanto a las farmacias, yo creo que las farmacias ya son y han sido un aliado muy importante, en algunos casos, en algunos periodos de los más importantes en el proceso de control de los riesgos asociados al coronavirus. Me consta que desde diferentes unidades del Ministerio de Sanidad se ha hecho un inmenso trabajo con diferentes grupos relacionados con las farmacias para garantizar, por ejemplo, la disponibilidad de mascarillas higiénicas o la garantía colaborar con ellas para garantizar un control de algunos precios de medicamentos, que todas han respondido muy favorablemente, o garantizar la disponibilidad de algunos medicamentos que en algunos periodos que hemos sufrido que hemos vivido en estas últimas semanas han podido estar en riesgo de ruptura de stock y que afortunadamente no ha sido así. Además, también hemos trabajado mucho a través de otras unidades del Ministerio, por ejemplo, la Agencia del Medicamento, con farmacias y con todos sus colaboradores que habitualmente están relacionados con este mundo, para desmentir bulos sobre tratamientos, sobre disponibilidad de productos, sobre falsos fármacos que pueden ayudar en el control de la epidemia, etc. El problema de los test es otra cuestión. Yo creo que lo hemos comentado en muchas ocasiones. La interpretación, la realización de aquellos test que requieren una muestra y un laboratorio detrás, obviamente no se pueden realizar a través de las farmacias, pero sí que los test rápidos se podría plantear. De todas formas, la interpretación de los resultados de estos test no es fácil. Yo creo que hemos vivido un periodo suficientemente complicado con esto como para plantear ahora mismo esa situación. No sé lo que pasará en el futuro, si aparecen test más fiables, si aparecen pruebas diagnósticas. No es que las de ahora no nos sirvan, nos están aportando información, pero no son resultados o pruebas que ahora mismo se puedan hacer de forma indiscriminada, entre otras cosas porque la interpretación es muy complicada. Y entre otras cosas porque un resultado negativo, incluso aunque se garantice que es negativo con mejores pruebas, bueno, puede servirnos para asegurar que esa persona no ha tenido infección. Una prueba, un resultado positivo, se debe de valorar con mucho cuidado. En muchas situaciones va a requerir pruebas de laboratorio que se tienen que hacer desde los servicios sanitarios. En otros casos van a requerir incluso aislamientos o control de esos pacientes y de sus contactos. No se pueden establecer pruebas que te van a dar un resultado
que necesitan un seguimiento o una coordinación posterior si no está establecido unos mecanismos de garantizar esa coordinación, ese tratamiento y esa gestión de los positivos. Eso se tiene que hacer desde los servicios asistenciales y desde salud pública. No quiere decir que en algún momento, si se modifican o si se tienen pruebas de otro tipo que den muchas más garantías, no se puedan llegar a establecer esos mecanismos de coordinación. Mientras tanto, yo creo que es mucho más prudente el garantizar la correcta interpretación de los test y asegurar, con los mecanismos que hay ahora establecidos, el correcto seguimiento de esos pacientes. No quiere decir que no pueda cambiar en el futuro, pero ahora mismo no estamos todavía en esa situación. Doctor, se multiplican las preguntas sobre los test, quizá reflejo de la dificultad de interpretar también en la población a qué test nos estamos refiriendo, ¿no? La Hora Digital pregunta, ¿cuándo calculan que se podrán poner en marcha esos test rápidos en la calle, en los coches, a la entrada de los transportes públicos, etcétera, que empezarían, entendemos, a aportar los datos para el estudio de seroprevalencia y que entendemos sería esencial para diseñar fases y zonas de desconfinamiento? Son preguntas similares las que vemos, 4 al día, por ejemplo, fin de semana, preguntas sobre los test. Estamos viendo colas en los laboratorios privados estos días. ¿Qué mensaje o recomendación lanza el Gobierno a los ciudadanos particulares que están pagando por hacerse test sin prescripción médica ni síntomas, simplemente para saber si ya lo han pasado? Recordamos ayer también una pregunta de la radio pública alemana que formulaba sobre los test que se estaban haciendo, por ejemplo, en los clubes de fútbol a los futbolistas y preguntaba de alguna manera algo similar. Bueno, yo creo que no hay que confundir lo que es un estudio de seroprevalencia con test voluntarios. Los estudios de seroprevalencia se basan en muestras representativas de la población. Las muestras representativas de la población tienen que cumplir una serie de condiciones técnicas que se trabajan desde el punto de vista estadístico, que garantizan de alguna manera que la población en la que se hace el estudio representa a la población que nos interesa valorar. La muestra no puede ser el que va a una farmacia porque siente la necesidad de ir o porque siente que ha podido estar infectado o porque siente que ha podido no estar infectado. En ese tipo de muestras voluntarias hay siempre sesgos importantes que hacen que los resultados no sean aplicables a la población a la que se quieren aplicar. Por lo tanto, la metodología de un estudio de seroprevalencia, sobre todo en cuanto a la toma de muestras y a la selección de los participantes, es muy importante. No podemos confundir lo que pueden aportar los test de seroprevalencia voluntarios, que se haga quien quiera, con lo que aporta un estudio de seroprevalencia. Y el estudio de seroprevalencia está en marcha y nos dará resultados en breve, con lo cual esa información que decían que a lo mejor nos pueden proveer esos test, la tendremos probablemente de mayor calidad, con los parámetros y los requerimientos técnicos adecuados a través de este test, de este estudio, en un periodo muy breve. Posteriormente, las otras preguntas en cuanto a cuándo van a estar disponibles. Vamos a ver, la realización de pruebas en personas asintomáticas hay que valorarla con mucho cuidado. Ya lo he comentado hace un momento, la interpretación ahora mismo, con las pruebas que tenemos ahora mismo disponibles, no se puede hacer de cualquier manera. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo, cualquier persona que dé positiva, incluso algunos negativos, que pueden ser falsos negativos, requerirían otro proceso de análisis que no se puede hacer en cualquier lugar. Imagínense que, un ejemplo que han puesto que me ha llamado la atención, hacer un test rápido a la entrada de un autobús, me parece que han dicho, no entiendo, no sé muy bien cómo se podría organizar eso, pero imagínense que una persona sale positiva en la puerta del autobús. Esa persona no se puede quedar en la puerta del autobús ni en la estación esperando a ver qué pasa. Todo esto se tiene que establecer un mecanismo de coordinación adecuado con los servicios sanitarios. Y se tienen que hacer las pruebas a aquellos que pueden tener una opción de tener un positivo. Sí que es cierto que hay mucha parte de la población que quiere saber si ha pasado o no la enfermedad para saber si es inmune o no. Yo entiendo esta inquietud, pero también entiendo que las pruebas actuales, si no se controlan adecuadamente, no van a darle la información con la seguridad con la que quiere recibirla. Incluso en algunos casos van a generar más dudas de las que tiene. Por lo tanto, cuando haya test disponibles que pueda tener sentido que se hagan de forma voluntaria en cualquier lugar, en esos momentos se podrán plantear estas opciones, si es que tiene sentido plantearlas. Desde luego ahora mismo no estamos en ese momento. Y yo, desde mi punto de vista, creo que habría que tener cuidado.
Esto no quiere decir que en determinados colectivos, por razones determinadas, no tenga sentido hacerlos. Ya hemos oído todos durante los últimos días todas las pruebas que se están realizando, por ejemplo, en residencias de ancianos. Estas pruebas se pueden realizar con pruebas serológicas que valoran si una persona ha estado en contacto con el virus o no, se pueden valorar con pruebas que busquen el virus, PCRs. Y si pueden ser a título individual o con agrupamiento de muestras, porque los objetivos son diferentes. En una residencia de ancianos se puede buscar saber qué individuo está infectado, qué residente está infectado, o saber si en esa residencia hay virus. Son metodologías diferentes, con estrategias diferentes y formas diferentes de aplicarlas. En esos colectivos se puede plantear la opción de estos test serológicos. Esos colectivos se tienen que identificar bien y, sobre todo, se tiene que saber qué respuesta se va a dar en caso de que haya positivos. Finalizamos con una pregunta de Es Asturias Televisión que dice, doctor, al principio de la crisis sanitaria se alertó del binomio abuelo-nieto, abuela-nieta, o abuelo-nieta y abuelo... Todas las combinaciones posibles. Por extremadamente peligroso en el contagio y transmisión. Tras las últimas medidas aprobadas y anunciadas, ¿teme que se pueda producir aquel peligro o no era tal? Hombre, lo tememos siempre. Las actividades con los grupos más vulnerables se tienen que mantener siempre bajo una estricta observación. El riesgo sigue existiendo. Las personas, es cierto que estamos bajando mucho la transmisión, pero incluso cuando tengamos un nivel de transmisión muchísimo más bajo, yo diría que incluso casi indetectable, es difícil que podamos asegurar que el virus no está ahí. Por lo tanto, los sistemas de vigilancia tienen que mantenerse. La relación con los grupos vulnerables tiene que ser muy cuidadosa. Ahora mismo sabemos que llevamos ya, ¿cuánto es? Me parece que son ya 4 semanas de periodo de confinamiento de alguna manera. 6 semanas, perdón. 6 semanas de confinamiento. Por lo tanto, eso equivale a 3 periodos de incubación. Estamos casi seguros que la transmisión en el ámbito domiciliario, si se ha producido, ya no se está produciendo, ya se ha controlado, pero no tenemos certeza. Con lo cual la relación entre el resto de las personas y los grupos vulnerables se debe seguir controlando. El problema de la transmisión de los niños a los adultos o a los mayores está en que entre los niños, en una situación normal, en las escuelas, en los parques, en su relación personal, se transmite mucho, aunque no les afecte mucho. Y por lo tanto, una vez que llevamos 6 semanas en la que tampoco ha habido contacto entre niños, la relación niño-mayor o la relación adulto-mayor ahora mismo no tiene grandes diferencias. Volverá a tenerlas y por lo tanto tendremos que garantizar una vigilancia muy adecuada cuando de nuevo, en el momento que sea, se reinicien las clases y por lo tanto la relación intensa entre esos niños. Ahora mismo, en esta situación actual, a día de hoy, la relación niño-mayor, adulto-mayor, no difiere de forma fundamental. Doctor Simón, muchísimas gracias por esta comparecencia y para finalizar te invitamos a ver, como a toda la audiencia, el vídeo que hemos elaborado con los consejos para una guía de buenas prácticas en la salida de hoy de los niños con sus padres a la calle entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Es un vídeo elaborado con las buenas prácticas recomendadas por el Ministerio de Sanidad a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Buenas tardes. Muchas gracias. Las niñas y los niños menores de 14 años ya pueden salir a pasear, jugar y correr. La norma es sencilla. Sigue la fórmula de los 4 unos. Con un adulto, una vez al día, 1 hora como máximo y como mucho, a 1 kilómetro de distancia, siempre alrededor de casa, en la ciudad o en el campo. La norma es fácil de aplicar. Los pequeños deben ir siempre acompañados de un adulto con quien estén conviviendo o que esté a su cargo y debidamente autorizado. Con el adulto pueden salir hasta 3 menores. Si eres tú quien va con ellos, vigila que mantengan una distancia de 2 metros con otras personas. No deben jugar con otros niños y niñas, y tampoco con mayores. Puedes pasear con ellos entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Evita cualquier aglomeración.
Tienes 1 kilómetro a la redonda de espacio. Y claro que pueden llevar sus propios juguetes, pero que no los compartan. No hay que ir a los espacios comunes de juego como toboganes o columpios. Sí que está permitido que los pequeños acompañen a un adulto en las actividades que ya estaban autorizadas, como comprar el periódico, sacar al perro o tirar la basura. Y recuerda que seas mayor o menor, debes ser responsable. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Mantén tu casa y tu habitación bien limpias. Guarda la distancia social de 2 metros. Si esto no es posible, utiliza mascarillas higiénicas. Y por último, lo más importante, quédate en casa y no salgas si tienes síntomas o estás en cuarentena. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y si vas de paseo, sigue también la fórmula de los 4 unos. Este virus lo paramos unidos.